y soy una de las fundadoras del proyecto educativo Alma Montessori, aquí en Cartagena, Murcia. Nosotros somos un proyecto joven, de 5 años, y bueno, somos un equipo que busca una educación humana, una educación cercana al niño, bueno, en la que favorezca la autonomía, el desarrollo individual. Y bueno, es verdad que al final, bueno, pues nuestra comodidad está en seguir a la doctora María Montessori. Y bueno, este año, como sabéis, se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de la doctora María Montessori, y estábamos buscando un poco cómo conmemorar esto. Y bueno, decidimos que queríamos acercaros qué relación había entre la neurociencia con los escritos y con lo que María Montessori nos transmitió en su momento y que nos sigue transmitiendo. Entonces, bueno, decidimos pedirle a David Bueno si podía venir a nuestros ambientes, poder conocerlo de primera mano y tener un rato con la familia y con los profesores y poder compartirlo después con vosotros. Entonces, bueno, pues esto lo hemos preparado desde el centro con mucha ilusión y esperamos que os guste. Un abrazo. Bueno, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este evento que el espacio Alma Montessori ha preparado con mucho cariño, un momento muy especial e importante para nosotros, coincidiendo además con que en este año, en el 2020, se cumple el 150 aniversario del nacimiento de la doctora María Montessori, ¿no? Para ello contamos con un invitado de lujo a la carrera, pero sigue siendo de lujo. Así que te agradecemos que estés aquí. Y además en este ambiente, porque aunque esté un poquito modificado, en este ambiente de casa de niños es donde niños de 3 y 6 años a diario pues aprenden, ¿no? Interactúan con el ambiente, etcétera, etcétera. Y lo queríamos hacer aquí, un evento privado, un evento íntimo, así para las familias. Y un poco queríamos hablar de lo que estuvimos hablando, de la relación que existe entre lo que la doctora Montessori obtuvo a través de la observación del niño y cómo hoy la neurociencia parece corroborar algunos de aquellos aprendizajes, ¿no? Voy a hacer una pequeña reseña a David Bueno. David Bueno ha centrado su trayectoria académica y profesional en la genética del desarrollo y la neurociencia y su relación con el comportamiento. Es doctor en biología por la Universidad de Barcelona y posgraduado en medicina clínica preventiva. No. José... ¿No? No lo es. Lo siento. Eso no. Así me ahorro preguntas sobre medicina luego. Muy humilde. Posee diversos másteres y posgrados de comunicación, ¿sí? Bueno, no los poseo, los imparto, pero da igual. Y neuroeducación. Es actual director, Sí, eso sí. de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, donde imparte clases de genética y epigenética. Ha sido investigador de la Universidad de Oxford y realizado estancias en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y en el European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg, en Alemania. Actualmente también es profesor e investigador en la sección de genética biomédica, evolutiva y del desarrollo en la Universidad de Barcelona. Colabora habitualmente en diferentes medios de comunicación, escrita, radiofónica y televisión. De hecho, muchas de las familias que hay aquí, cuando hemos hablado de Montessori, han aparecido vídeos de él. Ha sido galardonado con varios reconocimientos, como el Premio Europeo de Divulgación Científica, que ganó en 2010,
y el Premio Magisterio por su contribución a la neuroeducación en 2018 y ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas especializadas. Es autor de 16 libros de divulgación y entre sus libros encontramos Cerebroflexia, Epigenoma para cuidar tu cuerpo y tu vida y Neurociencia para educadores, que es el libro que tenemos aquí y sobre el cual nos hemos pasado para un poco organizar la charla que vamos a hacer hoy, ¿vale? Bueno, buenas tardes y yo di unas palabras, lo que tú quieras. Pues, ¿necesito esto o ya me sirve esto? Si te escuchan de atrás, genial. En principio, vale. Sin nada. ¿Escucháis bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces fuera. Pues no sé, palabras. Repito otra vez a mis disculpas por haber llegado pues media hora, más de media hora tarde. Pero cuando Pedro me dijo, pues bueno, pues quedamos en venir esta tarde y me propuso pues un par de vuelos de Barcelona a Albacete, dije, en avión, ¿para qué venir volando si puedo venir en moto? Y a última hora, pues hace 2 días, uno de mis hijos, tiene 19, está a punto de hacer los 19 años ahora, vio que el hotel está en un sitio fantástico de la naturaleza y me dijo, oye papá, ¿puedo venir contigo? Que no empiezo la universidad hasta el lunes próximo y no sé qué hacer en casa. Así que eso pues nos ha ido retrasando porque pensaba venir directamente, hemos ido al hotel primero, bueno, en fin, todas estas cosas. ¿Por qué venir en moto? Pues porque hay que aprovechar la vida. Las primeras palabras son estas. ¿Para qué que te lleve alguien cuando puedes hacerlo tú solo? Y eso es lo que he hecho. Muy bien, pues muchas gracias. Para nosotros es un placer y entramos en faena, que seguro que empiezan a surgir pues muchas cosas, muchos aspectos interesantes. Empezamos hablando precisamente de tu libro, donde hablas de la diferencia entre neurociencia y pedagogía. La neurociencia explica el qué y a partir de ahí la pedagogía hace las propuestas educativas necesarias. La doctora Montessori, a través de la observación del niño, llegó a crear un método educativo cuyas propuestas educativas están hoy más vigentes que nunca. Da la sensación por momentos de que fue consciente únicamente a través de la observación de ese qué del que hablábamos antes, que propone la neurociencia. ¿Qué importancia tiene en la educación de hoy que la escuela lleve a su día a día estas aportaciones que se están llevando a cabo a través de la neurociencia? A ver, yo lo primero que diría es que para mí uno de los grandes hitos en este momento de la neurociencia es que está demostrando lo que la pedagogía hace ya muchas décadas que está diciendo. La pedagogía moderna, entendida en sentido amplio. Hay muchas pedagogías modernas, Montessori es una de ellas, hay otras más. Todas comparten una serie de principios comunes y después cada una pues está adaptada a una situación, a una realidad diferente. Todos estos principios comunes funcionan porque se sustentan en la forma natural que tiene el cerebro de funcionar. Y para mí esto es uno de los grandes, bueno, no sé si decir ventajas o aportaciones que estamos haciendo desde la neurociencia, porque, bueno, si fuese al revés, mal iríamos, es que algo no acaba de funcionar bien, ¿no? ¿Qué importancia tiene? A ver, para empezar, estamos en el siglo, dicen, de la neurociencia. La moda neuro está por todas partes. Bueno, todo el mundo dice que es su siglo, ¿no? Los genetistas dicen que es el siglo de la genética. Mi otro hijo, mi hijo mayor que está terminando física, dice que es el siglo de la física cuántica. Es igual. Es un siglo de algo. Pero de la neurociencia también. Y eso hace que haya propuestas neuro por todas partes. Si entráis en Google y buscáis neuro, lo que sea, encontraréis no solo neurociencia y neuroeducación, neuropedagogía, neurodidáctica, neuroética, neuroreligión, neurofilosofía, neuropsicología. Lo conté una vez, hay más de 20 neuroalgos. Muchas propuestas son fiables. Claro, neuro implica ciencia detrás. Muchas propuestas son fiables y hay muchas que no. Simplemente aprovechan el tirón que tiene esto, ¿no? Entonces, para mí, digo, estamos en el siglo neuro, la pedagogía hace muchas décadas, pedagogía moderna, que está aportando cosas interesantísimas a los sistemas educativos, aporta muchas
La mayoría todavía no estamos haciendo caso, al menos a no ser que sean centros especiales que ya toman esta filosofía como parte de su DNA, sino en las escuelas públicas o muchas de las concertadas se mira como, bueno, sí, cogemos cositas, pero ya está. Todo esto ya está dicho. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, para mí lo importante es ver que todo esto está funcionando muy bien porque es la forma que tiene el cerebro de funcionar. Y solo por eso para mí es importante. No porque aporte muchas novedades, algunas sí que aporta, pero no es porque aporte muchas novedades. Lo que hace es consolidar lo que ya estamos haciendo, lo que ya se está haciendo, y sobre todo es un llamamiento a no dar marcha atrás. Por la famosa ley del péndulo, ahora avanzamos mucho y después parece que tenemos que retroceder otra vez. Pues hay muchos aspectos en los que no hay que retroceder. Y en la educación hay muchos aspectos que se está avanzando y que si sabemos que el cerebro funciona de una determinada manera, si sabemos que consolida la memoria, por ejemplo, a través de las emociones, seguro que saldrá luego, si sabemos que consolida una serie de cosas de una manera determinada, pues eso ya no hay que cambiarlo más. Para mí es, bueno, una piedra importante Que ya está. Que ya está, es solo, bueno, otra disciplina académica diferente apoya lo mismo, pues por algo será. En tu libro, cuando hablas de la heredabilidad de los genes, concluyes con que el reto principal del educador debe ser que cada alumno saque el máximo provecho individual y colectivo de sus habilidades y capacidades, teniendo siempre en cuenta de inicio que cada alumno responderá de manera diferente a las estrategias pedagógicas que aplicamos, en este caso en las escuelas, ¿no? Uno de los principios del método Montessori es precisamente que cada individuo se convierte en el creador de sus propias capacidades. Los niños se forman a sí mismos. Nadie puede hacer ese trabajo realmente por un ser humano, ¿no? ¿Qué importancia tiene entonces que la educación trate a los alumnos como seres humanos únicos e irrepetibles y no trate a todo el grupo como un igual? ¿Qué importancia tiene? No es que es la importancia, simplemente. Es que no hay dos personas iguales. No somos iguales, no desde el nacimiento, no somos iguales desde la concepción. Yo, como has dicho antes, estoy en un departamento de genética. Yo soy genetista de formación. Así que aprovecho para hablar de genes, ¿no? Lo siento que os doy la espalda, pero son mayoría. En el momento de la concepción se unen la mitad de genes maternos con la mitad de genes paternos. Y eso genera una combinación que estadísticamente, siempre nos tenemos que mover dentro del campo de la estadística, pero estadísticamente es única e inédita. No hay dos personas genéticamente iguales, ni las ha habido ni las habrá, excepto los gemelos. Por definición, ellos sí son genéticamente idénticos, ¿no? Todos tenemos todos los genes. Unos 20.300 genes tiene nuestro genoma multiplicados por 2. 20.300 maternos y los equivalentes paternos. Pero tenemos distintas variantes para estos genes. Introducen sutilezas en el mensaje que llevan. Por ejemplo, grupo sanguíneo. Todos tenemos un gen materno y uno paterno que dicen que debemos tener un grupo sanguíneo y todos tenemos un grupo sanguíneo. Pero según qué variante, tenemos el A, el B, el 0 o el AB. Aquí hay un determinismo genético absoluto. Lo que dicen los genes es, y eso no lo podemos cambiar. Si no nos gusta el grupo sanguíneo, nos aguantamos. No hay nada que hacer. De estos 20.300 genes hay unos 8.000 que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro. Y que por lo tanto contribuyen a que se forme, a que funcione, a que responda, a que las neuronas se conecten entre ellas. Estos 8.000 genes también tienen variantes. Y eso introduce sutilezas en cómo se construye y cómo funciona el cerebro. Resumiendo, hay personas con más, y la palabra aquí es muy importante, predisposición, que no significa determinismo. El grupo sanguíneo es determinista, no lo podemos cambiar. Aquí es solo una mayor facilidad para, lo que podéis imaginar, de nuestra vida mental, para la música, para el razonamiento lógico y matemático, para la lingüística, para la empatía, para la sociabilidad. Y todos somos diferentes. No hay dos personas iguales porque tenemos genes diferentes, realmente diferentes todos.
eso ya es por sí mismo ya nos está diciendo que no podemos educar a un grupo de alumnos, ya no digo a dos personas, un grupo de alumnos, todos exactamente de la misma manera, porque a algunos les funcionará muy bien y otros fatal. No es lo que estamos acostumbrados. Hace, bueno, no sé si decirlo, pero hace 4 años nos reunimos, porque sabéis mi edad así. Hace 4 años nos reunimos todos los que hicimos la EGB y el bachillerato juntos en nuestra época, porque era el año que todos cumplíamos 50. Éramos 4 grupos de 45 alumnos cada grupo y fuimos más o menos casi la mitad. Fue muy duro cuando nos vimos qué mitad éramos. Éramos la mitad que, es que aparte nos hacían poner en una hilera, nos iban haciendo preguntas en todas las asignaturas, si no las sabías y el siguiente sí te pasaba adelante, los primeros 5, 6 o 7 nos regalaban, yo solía estar entre ellos, nos regalaban un libro de naturaleza, tal vez por eso soy biólogo, a mí me fue bien, pero a los últimos 10 los castigaban. No vino ninguno de esos. ¿Vale? Un tipo de educación que a algunos nos fue bien, yo no puedo quejarme de la educación que recibí. Visto en perspectiva era horrible. Para la mayoría, para muchos de mis compañeros al menos. No podemos tratarles a todos por igual, porque hay algunos que están pidiendo incluso que les exijas mucho, y otros que cuando les empiezas a exigir, se estresan y se desconectan. Y eso en cualquier otro aspecto, en ritmos madurativos. Hay alumnos, hay niños, hay niñas que a los 4 o 5 años empiezan a leer solos, y hay otros que hasta los 7 no empiezan a leer. ¿Y qué es mejor? No hay mejor ni hay peor. Lo mejor es que cada uno empiece cuando su ritmo madurativo se lo exija. Y ya está. Y no hay más. Por eso, de hecho, es la gran dificultad de la educación es esta, es cómo nos adaptamos nosotros a, no sé cuántos alumnos hay aquí en un aula. Aquí son 24 alumnos con 2 adultos. Pues 24 alumnos son 24 ritmos diferentes. 24 ritmos diferentes, además, para cada tipo de habilidad mental que se está trabajando dentro de un centro educativo. Pero aquí quizás habría que hacer ya otro debate ya respecto al adulto, de la mochila que llevamos detrás, a romper para poder mirar de otra manera. Porque... Sí, primero tenemos que romper nuestra propia mochila, eso es cierto, porque estamos muy condicionados. Estamos muy condicionados por un motivo, y es que nuestro cerebro, cuando aprendemos cosas nuevas, del tipo que sean, las almacena haciendo conexiones entre neuronas. Cada aprendizaje, un patrón de conexiones para que lo recordemos, para que lo podamos usar o para que lo evoquemos a voluntad. Pero junto con el qué hemos aprendido, integra también cómo nos lo han enseñado, cómo nos lo han transmitido. Y queda junto, queda hibridado. Cuando después somos adultos y nos dedicamos a la educación, este cómo nos lo hicieron a nosotros sigue estando presente. Y tenemos mucha tendencia a reproducir cómo nos enseñaron, a pesar de que sepamos de que hay otras maneras muchísimo mejores para hacerlo. La única forma, no de hacer borrón y cuenta nueva, porque es imposible, sigue estando ahí, pero la única forma de que no se produzca, o no tan a menudo, es siendo muy, muy conscientes, porque al concienciarnos, estamos también haciendo conexiones nuevas, para hacer que al final tengamos más conexiones de aquello que queremos hacer que no de lo que nos hicieron a nosotros. Antes, cuando estabas hablando, porque también era algo que iba a salir, cuando estabas hablando de los amigos que no fueron a la cena, has hablado del estrés que sufren los niños cuando no llegan. ¿Qué pasa en casos donde a un niño se le aprieta, se le aprieta, se le aprieta y se le aprieta? Mira, un poco de apretar siempre es bueno, pero eso depende mucho de cada niño. Es que queda como feo y todo decirlo, hay que apretarles un poco. A ver, hay que llevarles al límite para que sigan creciendo, pero jamás cruzar ese límite. Si cruzamos ese límite, es decir, si los sobreestimulamos, el límite es estimularlos hasta donde su
capacidad, su cerebro, su forma, su propio carácter, su propio temperamento, les permita continuar avanzando. Llegar hasta ahí sería lo mejor, porque estamos llevándolos más allá siempre. Si nos quedamos muy lejos de su límite, no avanzarán. Por simple comodidad nos quedamos como estamos. El problema es, si los llevamos más allá, es decir, si los sobreestimulamos, la sobreestimulación puntual no pasa nada, pero cuando es habitual, cuando se cronifica, eso lleva al estrés. Y el estrés es el enemigo número uno de muchas funciones fisiológicas, pero también de los aprendizajes. El estrés crónico, el puntual, no pasa nada, es un momento, todos tenemos estrés puntual un momento u otro, y los niños y las niñas deben acostumbrarse a lo que es el estrés puntual. El problema es cuando es crónico. El estrés crónico bloquea la capacidad de aprendizaje. Sobreestimularlos conseguimos lo contrario de lo que queríamos. Les damos o les exigimos mucho, les damos mucho para que lleguen más y se quedan a menos todavía. Bueno, Una cosa conectado con lo que lo que me yo voy a tú interrúmpeme, pero con lo que me preguntabas antes de cada alumno aprende a su ritmo. A ver, aprender para nuestra especie es un imperativo biológico. No podemos evitar aprender cosas nuevas. Cuando a veces yo oigo decir, no, es que hay que enseñar a los niños a aprender. No hay que enseñarles a aprender. Hay que guiarles en el proceso de aprendizaje. Y hay que, sobre todo, no hacer que odien aprender. Eso es lo más importante. Aprender es que es un instinto. Como especie biológica, con perdón, pero somos bastante endebles, pochos, ¿vale? No tenemos ni uñas para defendernos, ni colmillos largos para morder, ni piernas veloces para huir de un depredador. Ahora no hay depredadores en el campo, pero como especie biológica venimos de un paleolítico y de especies de homínidos anteriores que vivían en la sabana, donde sí hay depredadores grandes, ¿no? No podemos huir de un depredador grande. Es que incluso un conejo corre más que nosotros. Así que no tenemos brazos fuertes para trepar a un árbol. ¿Por qué sobrevivimos como especie biológica si no podríamos cazar y nos cazarían a nosotros? Sobrevivimos porque aprendemos. Es nuestra adaptación y no podemos evitar aprender. Tanto, la cuestión no es qué hacemos para que aprendan, es cómo les guiamos en este proceso para que no pierdan este instinto de aprender. Básicamente es eso. ligado a eso, en el ambiente que estamos de casa de niños se divide en 4 áreas principalmente: vida práctica, sensorial, un área de lenguaje y otra de matemáticas. Y el área de vida práctica es lo primero que trabajan los niños nada más llegar aquí, 2 años y medio o 3, y va muy relacionado con el aprendizaje que el niño tiene que hacer en su proceso de adaptación en casa también. Estamos hablando de quitarse un zapato, quitarse un abrigo, servirse un vaso de agua porque tiene sed, saber dónde hay un plato para servir comida, que son quizás cosas más culturales, pero entran dentro de ese proceso. Digamos que ese primer acercamiento básicamente son competencias, ¿no? Y aquí sí me gustaría que hablaras precisamente de eso, ¿no? De cómo aprende el cerebro, porque ¿por contenidos o por competencias? Aprende por competencias, porque en la vida hay competencias. Los contenidos son los que se van añadiendo a las competencias. Pero lo importante son las competencias. Si uno es fuerte en competencias, cualquier contenido ya lo aprenderá cuando toque, cuando le haga falta. Si uno es pobre en competencias, da igual qué contenido le demos, no lo va a integrar. Eso se nota mucho también hablando del desarrollo del cerebro. Hay varias etapas, ¿vale? Hasta los 11 años, lo primordial son las habilidades, son las aptitudes, son todas las competencias que va desarrollando. Incluso la memorística. La memoria es importante, porque a veces cuando digo esto me dicen, ahora ya no hace falta que estudien nada de memoria. No, la memoria es importante, pero como competencia. Da igual que cuando terminen lo que ahora es el sexto de primaria, más o menos, quinto, sexto
De hecho, es más bien quinto que no sexto, pero es igual. Da igual que recuerden, yo qué sé, el nombre de los ríos de la península y el nombre de las comunidades autónomas con las provincias y sus capitales. ¿Y qué? Si no lo recuerdan. ¿Vale? Lo más importante es la capacidad de memorizar y después ya lo aprenderán. La edad de los grandes aprendizajes, la edad en que el cerebro prioriza aprendizajes de muchas cosas, es a partir de la preadolescencia. Por eso digo, ya un sexto, de hecho un sexto de primaria se parece más a una secundaria que no a una primaria. Pero si no hay unas buenas competencias antes, después no van a aprender. Y una parte muy importante del fracaso que hay en secundaria, que es terrible, ¿eh? Estamos hablando de niñas y niños o ya adolescentes de 15 años que ya han tirado la toalla. Y hay pues un tercio, es el promedio en España más o menos, que tiran la toalla. ¿Por qué? Porque se han aburrido, porque no han adquirido las competencias, porque les han machacado luego sin tener, pues bueno, unas habilidades de gestión personal. Por eso hablaba de la memoria, pero es que son habilidades de gestión personal, de controlar tu tiempo, y eso empieza, y lo conecto con... Me enrollo mucho, ¿eh? No, lo conecto con lo que me preguntabas, ¿eh? Eso empieza desde que son bebés. Es decir, el hecho de llegar y saberse atar los zapatos o quitarlos de los zapatos y guardarlos en su sitio, eso es una competencia importantísima. Porque cuando después sean adultos, un cierto orden es imprescindible si quieres estructurar tu propia vida, no es un caos. Y una cosa va después de otra. No puedes hacer esto si antes no haces. Entonces, adquirir todas estas competencias, aunque parezca una tontería, dices, no, ya se lo ato yo que voy más rápido. ¿Qué prisa tenemos? Si volveríamos a lo de antes, ¿no? Que parece que ir a la escuela es aprender a matemáticas, lengua, forma parte de la mochila esa que todos llevamos, ¿no? Y esta es una aportación yo creo que bastante interesante en ese sentido. Bueno. No, y que se puede integrar todo. Tú puedes aprender a contar mientras te quitas los zapatos. ¿Y cuántos zapatos hay hoy? Claro, siempre hay algún niño que no viene, que está enfermo, que no sé qué. Es decir, tú puedes trabajar muchas otras habilidades también mientras estás usando las más básicas personales. Eso lo que hace es que dentro del cerebro terminen integradas y por lo tanto en tu vida diaria tendrás muchas más competencias listas porque las habrás integrado. Este ambiente en el que estamos, está ahora evidentemente un poco, los muebles están en otro lugar y demás, pero todo está repleto de material que el niño manipula y se pasa todo el proceso que está aquí manipulando. Lo hace en edades más tempranas, lo hace aquí y lo viene haciendo también en lo que es la primera etapa de primaria. Digamos que el niño aprende tocando para después pasar a la abstracción. A mí fue algo que me llamó mucho la atención porque yo tengo la sensación de que en la escuela aprendí en abstracto, no aprendí en concreto. Y creo que tengo muchas carencias en ese sentido. Una parte de mi terapia fue hacer la formación porque volví a entender muchas cosas ya de adulto porque las estaba tocando. ¿Necesita el niño tocar para aprender, sobre todo en las primeras edades? Necesita utilizar todos los sentidos y eso incluye, por supuesto, tocar. De hecho, nacemos con todos los sentidos funcionando, pero no integrados dentro del cerebro. Recibimos informaciones del entorno a través de los sentidos, pero nuestra percepción del entorno es única, es integrada. No es que la vista me dé unas señales, el oído me dé otras, no. Si yo veo un coche, estoy oyendo mejor el ruido de ese coche y el cerebro tiene que aprender a integrarlo. Y lo aprende usando todos los sentidos. Y es lo que muchas veces falla en algunos sistemas educativos. Todos los sentidos significa, y ahora diréis, no sabes contar, los 6. ¿Alguien sabe cuál es el sexto? Los 5 primeros los sabéis todos, ¿no? Gusto, oído, tacto, olfato y vista. ¿Y el sexto? La propiocepción. La propiocepción es el sentido que te indica cómo está situado tu cuerpo, unas partes respecto a otras y respecto al entorno. Si yo cierro los ojos, no me veo y tengo el brazo estirado o doblado,
Yo sé cómo está, porque tengo un sentido que me indica cómo está. Sé que estoy sentado, si me pongo de pie lo notaré, notaré una cierta presión en las sienes que me indican que me estoy levantando. ¿Vale? Todo eso tiene que integrarse. Al integrarlo, lo que conseguimos son redes mucho más amplias que permiten fijar muchísimo mejor los conocimientos luego. Cuanto más amplias son las redes neuronales que soportan un aprendizaje, mejor lo recordamos y sobre todo con más eficiencia lo podemos utilizar. Llevado al tacto, que es un sentido que, a ver, los usamos todos siempre, pero podemos potenciarlos. Por ejemplo, llevado al tacto. Yo hice mi P3, que en esa época tenía otro nombre, en un centro Montessori. Después me puse enfermo, estuve un año muy mal, pero por suerte sigo estando aquí en este mundo entre los vivos. Ya no fui a ningún centro más Montessori. Pero yo recuerdo que nos daban letras con papel de lija y era aprenderlas mientras tocabas. Claro, en ese momento, pues bueno, era más o menos divertido. Visto en perspectiva, ahora que lo sabemos, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos aprendiendo, yo qué sé, las letras, por ejemplo, y lo hacemos solo con la vista, ahí hay un sentido. Si lo hacemos con la vista y nos vamos repitiendo el nombre, no sé, la M. Yo veo una M dibujada, M, tengo dos sentidos. Si uso el dedo, tengo tres. Estoy conectando muchas más neuronas a un símbolo abstracto. El lenguaje es complicadísimo, ¿eh? Es una abstracción brutal para el cerebro. Yo qué sé, dos palitos que se unen por abajo lo llamamos V, pero por sí mismo no tiene ningún sonido. Eso es abstracción pura y dura. Cuantos más sentidos incorporemos, mejor. Y ahí viene la gracia de usar, pues bueno, el tacto. Es lo mismo que el primer día, yo qué sé, por ejemplo, que hacen una figurita de barro. ¿Tienen que empezar a hacer la figurita de barro el primer día que tocan un barro? No. ¿Qué tienen que hacer? Jugar con el barro, tocar, notar que con el rato se va perdiendo humedad, se va resecando, que no es igual un barro húmedo que un barro un poquito más seco que uno que ya se ha secado del todo. El húmedo te deja un marrón oscuro pegado en la mano, el que está medio no te deja nada y el que está seco te deja un polvillo que también tiene un tacto. Y si yo le echo agua, pues termino haciendo una pastita que al final no me sirve, pero que es muy divertida. El tacto. Y lo mismo con cualquier otro sentido. Pasa que a veces por comodidad, pues nos ahorramos el tacto. Relacionando lo que estás hablando, yo creo que es un tema estrella, la lectoescritura, ¿no? Porque aprender a leer parece que a costa de lo que sea. Y bueno, sobre lo que hablabas de las letras de lija, con las letras de lija lo que el niño hace es tocar la letra y aprender el sonido. Cuando ya conoce un grupo de consonantes y todas las vocales, los invitamos a pasar al otro material, que es un alfabeto móvil, donde están todos los fonemas clasificados. De esa manera nosotros le vamos diciendo al niño fonema a fonema, o, l, y el niño es capaz, como ya conoce, de componer. Y es un primer acercamiento a lo que es la escritura, no la lectura, la escritura, porque todavía no tiene el trazo fino para hacerlo, ¿no? Ese aprendizaje de conciencia fonética en ese sentido, ¿es necesario para el niño? Es necesario, es imprescindible. De hecho, nuestro lenguaje se estructura por fonemas. No son letras solas. La base es la letra, la base de la escritura. Pero del lenguaje oral no es la letra. Yo no voy diciendo L, A, T, R, A, letra. L, E, T, R, A, ¿qué digo? Digo letra. Ahí hay fonemas. Claro, si lo que queremos es que ellos los vean escritos, empezamos por la letra, pero la base del lenguaje es el fonema. Sin el fonema, las palabras se quedan a medias. De hecho, cuando los adultos leemos, no leemos toda la palabra, ¿eh? No la leemos toda. Leemos algunos elementos de la palabra y el cerebro
construye el resto. Si no, no leeríamos tan rápido como leemos. A ver, nos podemos leer una página de un libro que en un par o tres de minutos, bueno, si es muy densa más, ¿no? Pero una página ligera, yo qué sé, ¿vale? Que no es imposible. Es que no hay tiempo material de que la vista repase letra por letra de todas esas palabras. En una página hay unos 2000 letras, más o menos, una página de un libro estándar, ¿vale? ¿Qué hace? Pues que a la que ve un par de fonemas que le suenan, se inventa el resto. Se inventa, extrapola, intuición. La intuición es eso, ¿eh? La intuición no es nada mágico. La intuición es un atajo entre lo que veo y lo que terminará siendo. En vez de esperar todo el camino, hago un atajo. Eso lo hacen mucho cuando aprenden a leer. Claro. Yo una que mi hija, claro, lee una parte como está teniendo y se la inventa. Claro. No, Claro. Sí, sí, sí. mucho la intuición. Tú les das una frase, que la lean varias veces. De repente cambias, buscas alguna palabra que cambiando un par de letras tenga un significado diferente. Casa por cosa, por ejemplo. Y cuando lo han leído varias veces, la frase, y tú te has cambiado ese fonema, ellos siguen leyendo casa, no leen cosa. ¿Por qué? Porque el cerebro se anticipa. Ok, otro tema estrella, las pantallas, móviles, tabletas, etcétera, etcétera, desde bien pequeñitos, a la hora de comer, a la hora de cenar, en el restaurante. A ver, que un día toquen una pantalla, no pasa nada, no les va a morder. Pero hasta los 5 o 6 años no debería ser un elemento habitual en su vida. No es que después tenga que ser un elemento habitual. Después pueden empezar ya a usarlo un poquito más. Pero no puede ser un elemento para que se diviertan, para que se distraigan, para que no molesten muchas veces. A ver, tú vas en coche, cuando voy conduciendo y veo otros coches a veces, niños pequeños cada uno con sus juegos. Bueno, ¿por qué no hablan con sus padres? ¿O por qué no cantan una canción? ¿O escuchan música? ¿O no sé, ¿no? ¿Cuál es el problema? A ver, hay varios. A ver, problema, no es que sea un problema, pero sí que son factores que rápidamente se nos pueden ir de las manos. Uno, ya lo he comentado antes, es la integración de los sentidos. Hasta los 5 o 6 años el cerebro necesita aprender a integrar los 6 sentidos. Los aparatos digitales usan dos sentidos, vista y oído. El tacto no cuenta porque es siempre el mismo, la pantalla fría. El tacto no cuenta. El tacto cuenta cuando pasas de una superficie a otra, o cuando es rugosa, o cuando puedes tú manipularlo. ¿Vale? Ese es un primer problema, no integran los sentidos y después, pues bueno, les va a ser más difícil adquirir según qué tipos de conocimientos, o serán mucho más parcelados. El segundo, son terriblemente adictivas. El cerebro potencia las novedades. Las novedades digitales pasan a una velocidad asombrosa. Yo voy haciendo así y voy pasando de una pantalla a la siguiente, de una imagen a la siguiente, y al cerebro le encanta eso, ¿eh? Le encanta. Pero lo que se genera entonces es falta de capacidad de atención ¿y esta imagen qué es? No nos quedamos ni con qué es la imagen, simplemente imágenes diferentes. Y dices, ¿has visto 20? ¿Cuál era la primera? No, es que ni la número 19, ya no te acuerdas ni cuál es. Entonces, hasta esa edad, yo no recomiendo a nadie que deje a sus hijos jugar con eso. Repito, si un día lo tocan no pasa nada. Y a partir de ahí lo importante es que sepan gestionarlo, no usarlo. Saben más que nosotros. Saben más. Aprenden mucho más rápido a usar cualquier tecnología digital que nosotros. Yo cuando tengo un problema con el móvil y veo, si no me salen 2 minutos, sé que me pasaré media hora. Llamo a cualquiera de mis hijos, 19 o casi 18 y 20 años, y ellos en 5 minutos me lo han resuelto todo. ¿Por qué? Son nativos digitales.
no son inmigrantes digitales como, bueno, aquí muchos sois jóvenes, a lo mejor sí que ya empezáis a ser nativos digitales, ¿no? Pero no es mi caso. Lo importante es la gestión. ¿Y la gestión qué es? Ahora lo necesito, lo uso. Ahora no lo necesito, es que como si no existiese. Y ese es el problema, es el como si no existiese. Lo dejamos al lado y cada vez que vibra o suena, hay un WhatsApp de, hay un tweet de. Y eso, pues bueno, lo que genera es una distracción que no ayuda a, bueno, a fijar la atención. Falta, y muchas veces hace falta fijar la atención durante incluso horas. Incluso horas seguidas, ¿no? ¿Cómo se lo enseñamos? Con el ejemplo. Es la única forma. No soltándoles del gran rollo de que el rollo no les va... No, es que no nos van ni a escuchar. Es el ejemplo. ¿Y el ejemplo qué es? Estamos cenando en casa. Una vez se me enfadaron, un padre se me enfadó mucho. Estaba dando una conferencia sobre adolescentes en Manresa, una ciudad que está a unos 60 kilómetros al norte de Barcelona, y cuando dije esto se me enfadó mucho. Dije, a ver, cuando estamos cenando, eran adolescentes ellos, ¿eh? Bueno, padres de adolescentes. Cuando cenáis con vuestros hijos, pero claro, se supone que como mínimo, una comida juntos hacéis cada día. Si no, ¿cómo van a aprender a comer acelgas? A los niños no les gustan. Yo no conozco ningún niño o ninguna niña que le gusten las acelgas. ¿Cómo aprenden a comerlas? Porque ven a los padres que están sentados a sus lados que se las comen, supongo. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo aprenden a guardar turno para una conversación? Pues estando... El referente son los padres. El centro educativo hace mucho, pero el referente principal deben ser sus padres. Si los padres no están con ellos conversando a un nivel que ellos puedan seguir, guardándose su turno, ¿cómo van a aprender a hacerlo? Si los padres tienen mientras están comiendo al lado el móvil y cada vez que vibra o suena la tontería del grupo de WhatsApp y responden, ¿qué están transmitiendo? Que es mucho más importante lo que sale de ese aparato que la presencia física humana de una familia, de unos amigos, de un grupo de personas reunidos, conversando, jugando, haciendo lo que sea. ¿Y qué van a aprender? Pues que eso es mucho más importante. Y cuando después los llamemos a capítulo de deja el móvil que ahora toca, no tiene ningún sentido, no lo van a dejar, porque ya han aprendido lo que han visto. ¿Por qué se enfada el padre? Y a lo contrario. Yo supongo que porque se sintió especialmente aludido de que no soltaba nunca el móvil. Claro, pensó, no. A ver, muchas veces nos gustan las recetas. En educación no hay recetas. No hay recetas universales. Cada niño, cada niña es él y cada progenitor es él también. O sea, la relación que puedes tener tú con tus hijos o la que pueda tener su padre es diferente, porque tú eres diferente, tienes una personalidad ligeramente diferente, aunque tengáis muchos puntos en común, pero es que no puedes extrapolar lo que tú haces que te funciona muy bien para que te ayude a recoger la mesa, a lo mejor a su padre no le sirve para nada y tiene que hacerlo de otra forma. No hay recetas y muchas veces esperamos, pues a ver, para que dejen el móvil, ¿qué hacemos? Pues mira, 1, cuando llegues a casa les das un besito. 2, después te sientas en el comedor y no sé qué. 3, no. ¿Qué tienes que hacer? No usarlo tú, eso sí, receta universal, pero a partir de ahí, si eres más afectuoso, pues y ves que están jugando, pues vas y les achuchas. Si tienes una relación con ellos, pues no sé, más intelectual, por decir algo, más de contarles historias, pues vas. Pues ¿sabes qué he leído hoy? Pues que hay un gusano que... Bueno, yo porque soy biólogo, les contaba siempre historias de bichos, ¿no? Pero hoy he leído que hay un... Que no era hoy que lo había leído, ya lo sabía, pero es igual, ¿no? Y ese momento tonto, pues... Están allí... A las personas nos encantan las historias. Hablando de los fonemas y todo eso, ¿sabéis cómo se desarrolló el lenguaje evolutivamente hablando? Tú hazme callar, ¿eh? Pero, ¿sabéis cómo se desarrolló el lenguaje evolutivamente hablando?
Am, Cuchicheo. el cuchicheo. Bueno, tú porque has leído el libro. Tú haces trampa. Es el cuchicheo. No es explicar grandes teorías. No es ni siquiera explicar cómo construir un hacha de piedra del Paleolítico. Es el simple cuchicheo. Es explicar historias curiosas, simplemente, ni siquiera importantes, curiosas. Eso es lo que más nos atrae. Escuchar un cuento es un placer brutal para todos, incluso para los adultos. Una película en el fondo no es más que un cuento, o una obra de teatro, o un libro, o la revista Hola. Es igual, son historias que ni nos van ni nos vienen, pero, ay, mira qué le ha pasado a la princesa esa y no sé qué, ¿no? Y, no sé, ¿vale? Pues contémosles cuentos, hablemosles cuando veamos que no saben qué hacer y tienen tendencia, porque ya saben cómo funciona, aunque no les lo hayamos dejado, ellos lo están viendo y ya saben cómo funcionan, pues contémosles cualquier historia y achuchémosles y ya está. Bueno, una de las características también de este ambiente y de toda la metodología es que aquí las edades son mixtas, en franjas de 3 años. Es decir, aquí, por ejemplo, en casa de niños conviven niños de 3 a 6. Eso lleva a que cuando ves a niños que han pasado ya por la rutina durante 2 años y ya llevan en 5 años, empiezan a pasar cosas muy interesantes con los de 3 y con los de 3 pasan cosas muy interesantes también con los de 5, ¿no? Y en ese sentido, tanto entre niños como también como con adultos. Y en ese sentido tú en el libro hablas también de la importancia que tiene el trabajo colaborativo y cooperativo en ese sentido. ¿Por qué? A ver, hay varios motivos. Para empezar, debería ser siempre así. O sea, lo que parece, lo que hacéis aquí como una cosa realmente especial comparado con la mayor parte de centros educativos, es que debería ser lo habitual. ¿Por qué los separamos por edades? Por simple comodidad. ¿Por qué? Pues mira, del 1 de enero al 31 de diciembre, venga, seréis los de cuarto. Es simple comodidad organizativa, es burocracia pura y dura. Pero el cerebro, primero, no madura de esta forma. No es que el del 31 de diciembre tenga el cerebro más maduro que el del 1 de enero. Tiene exactamente igual, o más o menos, depende mucho de cada persona. Entonces, tenerlos juntos por edades, lo que permite es, primero, adecuarte más a los ritmos de cada uno. Claro, si los tienes en una misma franja, siempre hay aquellos que, bueno, pues que van más avanzados y otros que les cuesta un poco más. Pero que cueste un poco más no es un problema, significa que van a necesitar un poquito más de tiempo o que dentro de 1 año o 6 meses habrán alcanzado la madurez para adquirir el conocimiento ese, el que sea. Si tú los tienes fijos de 1 de enero a 31 de diciembre, lo que generas es un agravio comparativo brutal. Lo que decía yo de la hilera que nos hacían hacer. Los que estábamos delante nos sentíamos muy importantes, ya veis vosotros lo importantes que somos, y los que estaban detrás, pobres, pues, vale, lo pasaban muy mal. ¿Qué gracia tiene eso? Ninguna. Cuando tú los tienes juntos, ¿qué haces? Bueno, pues habrá uno que, de los mayores, que a lo mejor en algún aspecto, pues está madurando más lentamente. Madurar más lentamente no significa que no madure. Es como, yo qué sé, yo podía venir de Barcelona aquí, yendo a 80 por la autopista o a 120, hubiese llegado igual, hubiese tardado un poquito más. ¿Y qué? Lo importante que es haber llegado. Bueno, creo, ¿no? Pues es exactamente eso. Cuando tú los tienes juntos, aquel que tiene 1 año más y que necesita más tiempo, pues no se siente extraño. Porque está junto con otros niños, otras niñas, que en ese aspecto concreto están en su misma etapa madurativa. Y lo mismo al revés. Hay algunos, bueno, pues que son más ágiles, intelectualmente más ágiles. Pues no será el número 1 de su clase siempre, que eso es muy malo, sentirte el número 1, porque después en la vida real nadie es número 1 de nada, ¿no? Bueno, habrá otros mayores que sabrán tanto más que él o que... ¿Vale? Por lo tanto, cada uno encuentra. Eso nos permite adaptarnos a sus ritmos de forma absolutamente
natural. Pensad que volvemos a lo mismo. Como especie somos paleolíticos y educa la tribu. La tribu no los separa por edades. Hay una cierta separación, sí, claro, no puedes tener el niño de 3 años con el preadolescente que ya lleva, pues, ya empieza pues, a ir a cazar, no sé, ¿no? Pero dentro de estos grupos, los rituales de iniciación a la adolescencia, una vez vi uno todavía real hace pues, ya 30 años en Kenia, estuve por ahí una temporada, pues era un grupo de 5 o 6 jóvenes que hacían el ritual de paso a la edad adulta y había pues desde los 16 años hasta los 13. ¿Por qué? Bueno, pues que en esta tribu o te quedabas solo o ibas juntos de este grupo. Pues uno entraba antes y otro entraba un poco más tarde de edad. ¿Y qué? ¿Vale? Educa la tribu con edades diferentes. Nos permite adecuarnos. Y el otro aspecto muy importante es que aprendemos normalmente por imitación de quien creemos que sabe más. Eso permite que, si tú tienes 3 edades juntas, los que acaban de llegar harán más caso a sus compañeros 2 años mayores, perdón, que a ti como profesor. Porque son niños y buscarán otros niños, ¿vale? Tendrán ejemplos de niños que ya saben abrocharse bien los zapatos o que han cogido bien la rutina y la cogerán mucho más fácilmente que si es un adulto quien intenta transmitírselo. Y después, para los niños mayores, poder enseñar a los más pequeños es un placer brutal. Consolida sus aprendizajes y les hace muy responsables de sí mismos. Es decir, adquieren una responsabilidad que a veces les estamos negando. Es muy importante la responsabilidad, es sentirte responsable de tus propios actos delante de los demás. Es empezar a adquirir competencias desde bien pequeños, en este caso competencias sociales. Claro, ¿no? sí. Y ahí es donde nosotros también tenemos un debate, porque sí que sentimos que bueno, este tipo de proyectos son nuevos y estamos intentando implantar algo, pero sí que es verdad que el peso social de la educación al final también nos cae un poquito en ese sentido, porque para que un niño de 5 años llegue a adquirir ese tipo de competencias lleva años de trabajo en ese sentido, para que con 5 años él pueda ser consciente del ambiente en el que está, con quién está, y de verdad que la ayuda que hace sea sincera, o lo que hace con el otro sea sincero en ese caso. Y ahí es donde a veces los adultos como que no estamos preparados para respetar ese proceso, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer una cuestión más y luego si alguien quiere preguntar algo pues lo va a poder hacer. Y era también otro tema estrella sobre los límites, ¿vale? Porque da la sensación de que hoy en día se confunde un poco libertad con libertinaje. ¿Y qué opinas sobre los límites? ¿Los niños necesitan tener límites? Eso es una historia que ya viene desde Aristóteles. Aristóteles ya hablaba de libertad y libertinaje en sus alumnos. A mí ya me lo contaron también en la escuela, que además era religiosa, donde fui. Los niños necesitan límites, pero los necesitan para poderlos romper. No es una paradoja, es simplemente el límite te pone, es como, no sé, como tú sigues una carretera y tú no te aprendes de memoria todos los kilómetros, los postes kilométricos por donde vas a pasar. Yo he venido desde Barcelona hasta Totana sin el GPS. De Totana, aquí sí. Sí, porque había muchas carreteras y ya no sabía por dónde iba, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque piensas, mira, Barcelona, Tarragona, Valencia, lo he hecho mil veces. Valencia, Murcia, 1000 no, pero más de una docena sí. En moto, hablo. Murcia, Totana, nunca. Y Totana, Santo. Pero bueno, es igual. He cogido y he visto después de Murcia salida 609. Esto lo miré ayer en Barcelona en casa con el Google Maps. Salida 609, Totana. Cuando llegas a Totana, la dirección de Aledo, y por el camino te lo vas a encontrar. Pues así ha sido, ¿vale? El límite que es
Bueno, pues si ahora yo por el camino pues veo anfiteatro romano de Tarragona. Anda, no lo he hecho, pero anda, voy bien de tiempo. ¿Por qué no paro? Sagunto, ay, otro anfiteatro, ¿por qué no paro otra vez? ¿No? O un teatro ahí, ¿no? El límite, ¿para qué? Porque yo sé el camino y por lo tanto puedo romperlo, puedo apartarme de ese camino porque sé dónde lo podré recuperar otra vez. ¿Vale? El límite lo que te permite es encauzarte y salir. Si no ponemos límites, no hay cauce, y si no dejamos que los rompan, los romperán igual. Si somos muy punitivos o autoritarios para que no los rompan, no dejaremos que maduren tan correctamente, porque no se apartarán del camino, serán personas unidimensionales cuando la vida es multidimensional. Ok, pues si alguien tiene alguna cuestión, algo que quiera preguntar, hablar, seguro que hay alguna duda, ¿sí? Yo, lo primero, bueno, agradecer a Alma Mater y a Alma Montessori que ha organizado este evento y muchísimas gracias por todo lo que nos estás comentando ahí, porque está siendo para mí muy clarificador. Hay un punto que se ha mencionado desde que en realidad llegaste tú al inicio y ha salido, ha sido un tema recurrente. Desde ahora la broma del GPS que me he perdido y que ayer pude mirar en un minuto cómo venir aquí, que nunca has estado, y te organizas un viaje una noche antes. O hablábamos de las pantallas de los niños, o hablábamos de que este año va a ser el año de la genética. No, va a ser el siglo de la neurociencia, va a ser el siglo de... Todos sentimos que va a ser el siglo de algo, porque realmente hay tal desarrollo tecnológico y la aceleración en la forma de adquirir conocimientos es tan salvaje, tan bestial, que los padres nos vemos en la situación de decir, jo, pues por primera vez en la historia no tengo ni idea de qué va a ser mi hijo de mayor, ni de qué profesión va a existir, porque están desapareciendo casi todas. Ni de qué empresas, porque mi padre estudió una cosa, sacó la oposición y ha trabajado hasta la jubilación. Y nosotros los que estamos aquí, que no somos todavía millennials, más o menos hemos estudiado algo y teníamos en vista qué íbamos a hacer. Pero ahora eso no ocurre, porque es que ni idea. Entonces a mí me gusta mucho lo que habéis comentado de la diferencia entre competencias y contenidos. Ayudar al niño a adquirir las competencias, porque orientarse a los contenidos realmente no tiene demasiado sentido. Pero David, ¿y cuáles son esas competencias que hay que potenciar para que los niños estén preparados, sobre todo, para que cambien rápidamente y se adapten a eso que dicen ahora, el long life learning, es decir, aprender a que no vas a terminar de estudiar con 18 ni con 24 si haces la carrera? Tienes que tener esa competencia toda la vida de que vas a estar formándote porque el entorno es tan dinámico y está tan acelerado. Mira, varias cosas. Me encanta esta pregunta. Dicen que no hay una charla donde no puedas decir esto nunca, ¿no? Me encanta esta pregunta. No, porque da muchísimo juego. A ver, para empezar, es la primera vez en la historia de la humanidad que sucede esto. Y esto nos está generando muchísimo estrés. Muchísimo. Es que no os imagináis el estrés que no nos damos cuenta porque nos vamos acostumbrando. Pero genera muchísimo estrés. Repito, en el Paleolítico, a ver, es que como especie biológica, como homínidos, llevamos 2,5 millones de años de evolución. Como sedentarios en ciudades, menos de 10.000 años. O sea que somos paleolíticos, ¿vale? En el Paleolítico, la gente vivía muy despacio, las cosas no cambiaban. La forma de hacer una hacha de piedra de mi tatarabuelo es la misma forma en que lo iba a hacer mi tataranieto, y más. No había cambios. Los cambios estacionales, años con más sequía o con más lluvia, pero no cambios personales en cuanto a tu relación con el entorno. Se vivía muy despacio y la gente se movía mucho. Eran cazadores y recolectores.
¿Qué significa ser cazador-recolector? Es pasarte todo el día andando. Aquí cojo una raíz, aquí un bulbo, aquí una fruta, allí cazo una lagartija o una rata, el mamut se cazaba solo muy de vez en cuando, ¿vale? Las escenas esas de cacerías de bisontes de los indios americanos, americanos, cuando llegaron los colonos, vivían en el Paleolítico. En Norteamérica, en Sudamérica no, tenían ya terrazas con plantaciones desde hacía milenios. Pero en Norteamérica vivían como en el Paleolítico, como cazadores y recolectores. Las cacerías de bisontes las hacían una vez al año, porque una tribu sola no podía ir a cazar bisontes porque eran pocos. Se reunían una vez al año 10, 12, 20 tribus y todos juntitos iban a cazar bisontes, se repartían la carne y de paso pues buscaban pareja en otras tribus para evitar la consanguinidad. Los jóvenes, ¿no? Bueno, eso nos genera cambios de estrés. Ahora no nos movemos. Lleváis hora y media aquí sentados. Eso es el Paleolítico. Ahora porque está empezando a oscurecer, pero durante las horas de luz eso es impensable. ¿Vale? Y tenemos esta sensación de que, ¿y mañana qué? ¿Y el próximo año? ¿Y dentro de 10 años? ¿Vale? Por lo tanto, primera cosa, ha cambiado. Segunda, no lo transmitamos de esta forma a nuestros hijos, porque genera mucho estrés. No les transmitamos la sensación de que lo que están haciendo ahora no sabemos si les va a servir o no. De ahí viene el problema de estudiar por conceptos. ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir dentro de unos años? Yo qué sé. Las competencias no caducan. ¿Cuáles son las competencias? Y ahí es donde respondo a tu pregunta. Hay dos grupos, las emocionales y las funciones ejecutivas. Emocionales. Nos gusta decir que somos una especie racional, pero somos mucho más emocionales que racionales. ¿Sabéis qué es lo primero que quiere aprender un bebé cuando nace? ¿Qué son las emociones? 36 horas después de nacer, ya empiezan a mirar los ojos de sus cuidadores, porque más allá de 2,5 palmos no controlan el cristalino, que permite enfocar de lejos, y más allá de 2,5 palmos todo empieza a ser borroso para ellos, ¿no? Miran a sus ojos porque a través de nuestra mirada transmitimos el estado emocional. La cara es el marco que nos ayuda a refinarlo, pero solo mirando los ojos de una persona sabemos si está enfadada, si está triste, si está alegre, si está sorprendida, ¿vale? Quieren aprender qué son las emociones, saber cómo responder ante las emociones de los demás, imitar esas miradas y ver que las demás personas también responden de la misma manera. He dicho 36 horas. Perdonadme un segundo los hombres que estáis aquí. Aquí hay uno, aquí no veo ninguno, por aquí en medio veo varios, 1, 2, al fondo sí veo 3 o 4. Bueno, porque están con las cámaras y con un niño en brazos. Los hombres tardamos 24 horas más en darnos cuenta que las otras personas también tienen ojos. Después disimulamos, no, yo lo sabía de toda la vida. No es cierto. Tardamos un poquito. Sí, es una cuestión biológica. Después, bueno, es igual. Lo dejamos así, ¿vale? Las miradas son importantísimas. Es importantísimo cómo nos miramos a nuestros hijos o a nuestros alumnos, los que nos dedicamos a la educación. Es que marca una diferencia brutal. La cara, la mirada que debería ser omnipresente es la de alegría. Alegría no es... A ver, cuando dibujamos una cara de alegría ponemos los labios hacia arriba, porque es un dibujo. No hace falta tenerlos hacia arriba, es una cara relajada, los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados. La alegría es una emoción que transmite confianza. Aprendemos de quienes confiamos. Y no queremos saber nada de quienes desconfiamos, por si acaso nos quieren tomar el pelo. ¿Vale? Contamos nuestros problemas, nuestras angustias o nuestras alegrías a las personas en quienes confiamos. Si queremos que los hijos nos continúen contando sus cosas a lo largo de su vida, deben confiar en nosotros. Si queremos dejar cierta huella en cómo vemos nosotros el mundo,
a nuestros hijos, deben confiar en nosotros. Esa debería ser la cara transversal. La educación emocional es entender esto, es entender tus propias emociones. Si no las entendemos, podemos pensar que estamos transmitiendo confianza, cuando a lo mejor estamos transmitiendo, no sé, rigidez, por ejemplo, no lo sé, ¿vale? Eso no significa que no nos podamos enfadar con ellos. Claro que nos debemos enfadar cuando creemos que necesitan algún tipo de reconducción por alguna actitud que no encontramos correcta. La cara de enfado es una cara muy seria. Si hace falta, nos enfadamos. El problema no es enfadarnos o no, es cuánto rato dura el enfado. Primero, ser coherentes. No puede ser que hoy me enfade por una cosa y al día siguiente no le haga ningún caso. Y hoy incluso les doy una chuche porque me ha hecho gracia la animalada que han hecho y mañana me voy a enfadar. No, hay que ser coherentes, cada uno con su propia coherencia. El problema, repito, es cuánto rato estamos transmitiendo ese enfado. Si estamos mucho rato, se rompe la cadena de confianza y después cuesta retomarla otra vez. Me he enfadado y tú notas que estoy enfadado y enseguida que puedo reconduzco mis propias emociones, educación emocional, otra vez hacia la confianza, porque el mensaje es: me he enfadado porque confío en ti y tú puedes seguir confiando en mí. Y la próxima vez lo haremos mejor, saldrá mejor lo que sea, lo que esta vez no haya funcionado suficientemente bien a nuestro criterio. Tanto toda esta parte emocional es una parte de competencias, es que básicas no, más que básicas todavía. La ira, el miedo. Hay personas que ante una novedad responden con miedo. Son las personas que les cuesta más adaptarse al entorno, a los cambios que están presentes cada día. Y hay personas que responden ante las novedades con curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Es una amenaza? Me aparto. Un poquito de miedo siempre va bien por autoprotección. ¿Es una oportunidad? La examino, me adentro, saco lo que puedo para mí, exporto lo que puedo a mi entorno. Incluso si no hay novedades, me las genero yo mismo por el simple placer de sentir curiosidad a ver qué está pasando. ¿Vale? El miedo es una emoción. La curiosidad surge de la sorpresa y la sorpresa es una emoción. Gestión emocional. ¿Vale? Segundo grupo de competencias, las funciones ejecutivas. Las emociones surgen de una parte muy profunda del cerebro, muy primitiva desde el punto de vista evolutivo. Las funciones ejecutivas surgen de la parte frontal, que es la más nueva desde el punto de vista evolutivo. Emociones todos los mamíferos y vertebrados tenemos. Control de funciones ejecutivas solo nosotros. Hay tres básicas. Una es lo que se llama la memoria de trabajo. Memoria de trabajo es la cantidad de elementos, de ítems que podemos estar manejando simultáneamente para buscar semejanzas o diferencias, para priorizarlas, para categorizarlas. En promedio, el número es 7. 7 ítems simultáneamente, entre 5 y 9. Cuantos más ítems, mejor. Más podemos reflexionar sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que estamos haciendo. Cuantos más mejor, más elementos de comparación tenemos. Eso se aprende, eso se ve mucho, lo veis aquí con los niños pequeños. Hay niños que llegan con 3 años, tú les dices, quítate la chaqueta, cuélgala en el colgador, ves a sentarte y coge la letra de estas de papel de lija, ¿vale? Hay niños con 3 años que lo hacen perfectamente. Estos son 3 ítems. Son 4, perdón. Quítate la chaqueta, cuélgala, siéntate, coge la letra. Hay algunos que se quedan en 3 y una vez se han sacado la chaqueta van a sentarse y ya no saben qué más tienen que hacer. Otros, a la que vas por la tercera, se agarran la chaqueta porque ya no se acuerdan de lo que tenían que hacer primero.
Bueno, no es bueno ni es malo, esto madura con la edad. Lo importante que es trabajarlo, es no facilitarles las cosas. Si vemos que nuestro hijo es de los que al tercer ítem ya no se ha perdido con el primero, quedémonos en 2. Pero no le saquemos la chaqueta a nosotros. Cuando haya consolidado 2, vayamos a por el 3. Primero se nos bloqueará y aprenderá. Hasta que llegue, pues si puede ser a los 9, mejor. Pues los 7 es la media de la población. Memoria de trabajo. Es imprescindible para reflexionar. Y reflexionar es imprescindible para tomar decisiones acertadas. El tomar decisiones es una competencia básica, ¿vale? Flexibilidad cognitiva es otra función ejecutiva. Significa capacidad de hacer planes diferentes en base a un mismo futuro o de reconducir aquello que estás haciendo en función de cómo van cambiando las cosas en tu entorno. Hay personas que ante una situación, ante un problema, responden solo de una manera. Han hecho solo un plan y no pueden ver más. Si la aciertan, fantástico, pero la probabilidad de que no acierten es altísima. La flexibilidad es, yo tengo este problema, planeo soluciones diferentes y después reflexiono, por tanto hay memoria de trabajo ahí, a ver cuál me va a ser más útil. Y si cuando ya la he empezado a hacer veo que no es lo útil que yo pensaba, la reconduzco. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, todo se consigue con la práctica, es dejarles que hagan sus propios planes. No vamos todos ahora a dibujar una casa, no vamos todos a hacer lo mismo, hay un espacio y dentro de unos límites, cada uno que decida lo que le convenga, lo que quiera. Después nosotros ya, si uno siempre hace lo mismo, ya nos lo haremos ir bien para que haga otras cosas. Pero tiene que tener capacidad de planificar. Y la tercera función ejecutiva importante es el control emocional, que va ligada con lo que ya he contado antes. Si una persona domina esto, da igual cómo cambie su vida, seguirá siendo feliz. A mí casi me emociona lo que dices porque es de verdad que es un caballo de batalla de este tipo de proyectos y de las personas que lo formamos, porque sí que intentamos tener otra mirada en relación a la educación y encontraremos la fórmula de explicar esto a las familias, porque seguimos viniendo a buscar aspectos cuantitativos. Es decir, mi hijo que vale un 4 en qué y un 8 en qué. Y todo esto no se cuantifica, son procesos. Y son procesos que se invita al niño continuamente desde 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y al final el niño lo adquiere, porque lo adquiere por pura naturaleza, por pura rutina, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí, fíjate que en todo momento estamos hablando como que el niño no tiene ningún problema y nosotros tenemos muchísimos problemas porque no somos capaces de acertar una, ¿no? Y ese cambio de mirada sí... No, a ver, acertamos muchas. Lo que pasa es que tenemos un pasado... A ver, la educación actual surgió con la revolución industrial. No es que sea comunista, yo. Bueno, si alguien lo es no pasa nada, pero yo no lo soy, ¿no? Pero la educación actual surgió con la revolución industrial para hacer obreros sumisos, especializados en una tarea. Punto. Y la hemos ido cambiando gracias a María Montessori, a Ferrer y Guardia, que lo fusilaron precisamente por haber intentado hacer demasiados cambios, a Rosa Sansat, pedagogos. Ha ido cambiando, pero la estructura básica no la hemos cambiado. La básica, el elemento inspirador de la educación, al menos desde los currículums ministeriales, no ha cambiado lo suficiente al menos. Bueno, no lo sé, eso ya sería otro tema, ¿no? Pero no, tenemos en educación un problema grave que se llama selectividad. Yo hace 12, 13 años que coordino la biología en selectividad en Cataluña.
Es un tema que conozco muy, muy bien. El problema es que usamos la selectividad para categorizar a los alumnos en base a una puntuación. Una puntuación conseguida con unos exámenes tan específicos que lo que hacen es priorizar algún tipo de mentalidades y descartar a las demás, que son igual de buenas para otras cosas, da igual, ¿no? Pero os hablo un poquito, si queréis, del ejemplo de biología. En biología, cuando lo asumí yo, cuando me lo propusieron, hicimos un cambio radical. Los exámenes, claro, eso está descentralizado, va por cada comunidad. Por lo tanto, lo que yo hago aplica solo a Cataluña. Lo que hicimos fue dejar los exámenes solo memorísticos por hacer exámenes competenciales. ¿Qué significa competencial en biología? Pues que no preguntamos, ¿alguien de aquí es biólogo? No preguntamos, no sé, las mitocondrias, estructura y función. Las mitocondrias son los orgánulos de la célula que generan energía metabólica. Eso es una pregunta típica en muchos exámenes de selectividad en otras comunidades. ¿Qué es? Pues sacamos noticias reales de periódicos, de libros, de artículos científicos que traducimos una parte a un lenguaje adecuado para los 17 años y hacemos que reflexionen sobre eso. Necesitan haber aprendido biología, si no, no hay reflexión posible, pero yo no les pregunto que me vomiten lo que han estudiado sin haberlo entendido. Si no les digo, ahora demuéstrame que lo has entendido. ¿Vale? Eso al menos es más competencial que otros sistemas. No es la única asignatura que lo hace, y en otras comunidades hay otras asignaturas que lo han hecho, pero como conjunto sigue estando anclado en las mitocondrias, estructura y función, o hasta el año pasado, historia del arte en Cataluña, por ejemplo, la preparación para el examen consistía en memorizar 80 cuadros, autor, estilo. ¿Y no quieres que le guste el arte? Eso es historia del arte, perdón, eso es machacar. ¿Vale? Ahora ha entrado un coordinador nuevo, una coordinadora nueva que lo está cambiando también, por suerte. El arte, es que el arte es todo lo contrario de esto. Todo lo contrario. Filosofía también se han adaptado y sé que, por ejemplo, en Madrid también, en Valencia, Murcia la desconozco. No me lo he mirado, no lo sé. Pero, no lo sé. Pero eso es un problema. Una vez me pidieron, haz una propuesta de cambio de selectividad. Mi propuesta fue algo hay que hacer para asegurarte de que quien llegue a la universidad o a otros estudios superiores tenga un mínimo nivel ¿de qué? ¿De qué? Bueno, pues la primera prueba que yo proponía era una prueba de competencias. No por asignaturas, de competencias. Sin nota. O las tienes o no las tienes. Si no las tienes no pasa nada. Ya madurarás un año después, espérate, entrénate y ya las adquirirás. No pasa nada. La vida es muy larga. No todo el mundo tiene que empezar estudios superiores a los 18 años. No pasa nada. ¿Vale? Y después, pues ya veríamos cada carrera. Bueno, tenía mis ideas, pero lo importante es, esta primera prueba es de competencias. Competencias para la vida. Bueno, ¿alguna pregunta más? David, yo primero gracias también por haber venido, porque es verdad que nos hace mucho, sobre todo las familias que estamos allí, que vamos trabajando en esto día a día, tanto aquí como en casa. Y preguntarte directamente, ¿tú qué opinas de este método que estamos siguiendo aquí? Montessori trabaja con todo lo que has estado diciendo, lo trabajamos aquí, competencias, van un poquito tú. Mira, encaja con todo lo que se está viendo desde la neurociencia. Encaja. ¿Es el único método que encaja? No, ya lo he dicho antes. Es decir, la gracia es que hay muchos métodos, varios, que encajan. ¿Por qué? Porque el que lo hace un poco más así o lo hace un poco más asá. Hay un centro, por ejemplo, que se ha abierto ahora en País Vasco, que estuve no hace mucho, que se pasan los primeros años sin clase. Están en el campo.
y todo pasa alrededor del campo. ¿Es mejor que esto? No, es diferente. El resultado final es el mismo, que es lo que importa. Es decir, lo puedes hacer aquí. Aquí también tenéis, he visto, pues una parte importante fuera, ¿no? Por lo tanto, y también tienen un pequeño cobertizo para cuando llueve. Por supuesto, cuando llueve no se quedan todos ahí mojándose, ¿no? Además, en País Vasco que llueve bastante más que en Murcia, ¿no? Vale. Bueno, son distintas maneras. A ver, lo importante es que ellos vayan descubriendo por sí mismos lo que significa aprender. Antes lo decía, no tenemos que enseñarles a aprender. Los niños, en la etapa preverbal, antes de hablar, ya usan razonamientos filosóficos para entender el entorno. Después los perdemos, porque les obligamos a hacer las cosas. Y les obligamos, ahora toca dibujar una casa. No sé. Pero usan razonamientos filosóficos. Es un experimento muy divertido, que demuestra que usan lo que se llama el silogismo disyuntivo. Nombres raros. Significa, si yo tengo dos opciones, sé que una es correcta y otra es falsa, y no puedo demostrar cuál es la correcta, es suficiente con que demuestre cuál es falsa, porque por exclusión la que me queda es la correcta. Pues bueno, usan eso constantemente, como forma de aprendizaje. Usan el método científico como forma de aprendizaje. El método científico y la filosofía son consustanciales de la especie humana. Después los perdemos porque no los usamos. Y cuando después llegamos a secundaria, a los que damos, yo di clases en secundaria una época antes de en la universidad, nos costaba Dios y ayuda que lo volviesen a aprender. ¿Por qué? Porque lo habían perdido. No porque no sea propio de la humanidad, es que es propio. Entonces, cualquier sistema que te permita explorar, que te permita planificar, que te permita decidir, no todo, pero sí un conjunto de cosas suficientemente amplias, ese método se adapta a mantener estas características humanas para el resto de tu vida. Un método que incluya cualquier tipo de sensorialidad. Claro. Antes me has preguntado por el tacto, la música. Debe estar presente siempre en las aulas. El baile. El baile es propiocepción, yo sé cómo estoy, es sociabilidad, bailo junto a otros, es, por supuesto, oído, es... Entonces hay centros, bueno, pues que se basan más en el tacto, otros más en la música, otros, pero más no significa que no usen los otros. Pero bueno, es que no, si lo hacemos todo constantemente, se nos van a estresar seguro. Entonces las diferencias entre un método y otro de los que realmente están funcionando es si esto es el 20 y esto es el 30%. Sí, pero cumplen todo con el desarrollo neurocerebral normal. Sí. Lo importante es respetar estos ritmos y que no pierdan las capacidades, que además es que no son innatas. La música es innata. Tú coges a un niño, le das una cosa que haga ruido y empieza a hacer música. Claro, nos dará dolor de cabeza al final, a lo mejor, ¿no? Pero eso es música. La música es innata. Relacionarse es innato, es lo primero que hacen, buscar la mirada para relacionarse. Las aulas, por ejemplo, ahora hay los escolapios en Cataluña han hecho un proyecto, empezaron hace 5 o 6 años, se llama Sumem, significa sumamos, ¿vale? Donde han cambiado la configuración de las aulas. Yo estoy en los escolapios. Todas las mesas mirando hacia la pizarra, desde los 6 años que entré hasta los 18 que salí, ¿no? Y han cambiado la configuración de las aulas para que sean flexibles. Primero se pueden unir. Las paredes de en medio son móviles. Puedo hacerla más grande, claro, quitando espacio al otro, pero me pongo de acuerdo con el otro. O las puedo abrir. Puedo mover las mesas. ¿Qué es todos mirando hacia adelante? Si lo primero que queremos aprender es qué son las miradas, es que tenemos que estarnos mirando. Cuando los alumnos se pueden mirar entre ellos, aprenden mucho mejor que cuando solo ven al profesor. Y que a veces, antes al menos, se ponía detrás para pillar al alumno que no estaba estudiando bien. Y encima no veían ni al profesor.
Pues nada. Perdón, Sí. ¿puedo? Sí, claro. Gracias, David, encantada de conocerte, no te conocía. Estoy muy contenta de escucharte. Ahora que ya me conocéis, si me buscáis en Twitter, veréis que tengo Twitter desde hace un año y que no lo he usado nunca. Y hoy con mi hijo, el que me ha acompañado, está dándose una caminata por el monte, le gusta mucho andar. Hemos quedado que esta noche me enseñará a usar Twitter. O sea que a lo mejor mañana ya uso Twitter. Pero hace un año que me lo hicieron mis hijos, ahí no lo uso. Pero bueno. Dime. Me gusta más así, de todas formas, seguro que en Twitter. ¿Qué iba a preguntar yo? Debo confiar en la flexibilidad de la mente que se va a generar en mi hija y en los niños si por cosas de la vida tiene que salirse de una escuela en la que valoren el final y no el proceso, que no se centren en el desarrollo de estas competencias, sino en el contenido. Sabemos de lo que hablamos, ¿no? Sí. Mira, Confío en esa base. Mira, hay algunos trabajos hechos sobre esto. El primer mes y medio lo va a pasar mal. A partir de ahí será el rey del mambo o la reina del mambo. Claro, el primer mes lo va a pasar mal, pero es que lo pasamos mal cuando cambiamos de trabajo a veces. A no ser que nos apasione el nuevo trabajo, antes no nos acostumbramos al nuevo sistema, a los compañeros, al jefe, al no sé qué. Ellos son humanos como nosotros. Y si el sistema es muy diferente, y si este les ha encantado y el otro a lo mejor no les gusta tanto, a lo mejor sí les gusta igual, pero hay un tiempo de adaptación en todo. Y lo van a tener. Pero es que eso es normal. Es que no sería sano que no fuese así. ¿Vale? Lo sano es que haya un proceso de adaptación. Y a partir de ahí lo que se ha visto es que como están más trabajados en competencias personales, rápidamente se ponen no a nivel, no, sino que normalmente se quedan por delante. Mejor poco que nada, ¿no? ¿De qué? Pues pocos años en una escuela que favorezca eso. Ah, sí, claro, sí. Mejor poco que nada, mejor mucho que poco. Ese tipo de preguntas nos las hacen mucho, buscando también un poco el resultado de dime que sí, ¿no? Y siempre lo enfocamos hacia la parte del miedo, pero no la enfocamos precisamente desde ese punto de vista, de qué competencias adquiere. Y ahí es donde nosotros invitamos a la información, a que conozcan qué información, qué hacen, si hay mirada, si hay trabajo colaborativo, todo eso, que luego va a hacer que pasen un mes y medio mal, pero como todos, pero que luego a futuro, pues eso lo van a seguir llevando el resto de su vida. Incluso en vuestros hijos, cuando se vayan haciendo mayores, no valoréis las notas por los números. Tarde o temprano va a haber números, a no ser que cambie mucho el sistema, ¿no? Pero tarde o temprano va a haber números, ¿vale? No los valoréis por los números. Es mucho mejor un 5, un 4, que después tendrán que recuperar a 5 como mínimo, ¿no? Pero bueno, es mucho mejor un 5 en una persona que en un adolescente, por ejemplo, que está seguro de sí mismo. Seguro de sí mismo no significa que sea arrogante. Significa que está tranquilo consigo mismo, que él ya sabe lo que está haciendo, que sepa gestionar sus emociones. Los adolescentes no las gestionan, pues un poquito bien, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que no se nos estrese. Tampoco significa que tenga la sangre de horchata, pero que vibre, pero sin estresarse. Eso es lo que tenemos que valorar. Que a lo mejor después quería hacer, yo qué sé, biomedicina. Yo empiezo este lunes las clases de genética, de análisis genético, alumnos de biotecnología en la facultad. La nota de acceso es de un 12,8. Alucinante. Alucinante. Solo entran, ¿quién? ¿Los cracks? No. Entra una tipología de alumnos muy determinado que en la facultad sacó. Claro, a lo mejor, si solo sacan 5,
pues no podrán hacer biotecnología. A lo mejor no. Pero ¿qué es más importante, esto? O que después se sitúen como personas autónomas, como personas seguras, como personas que establecen vínculos de confianza con su pareja, con sus compañeros. Claro, eso ya depende mucho de... Eso, a ver, la educación, el sistema educativo es ideológico, ¿eh? Que no nos engañen. Si alguien nos dice que hay un sistema educativo que no tiene ideología, nos miente. Cualquier sistema educativo es ideológico. Cuando yo os hablo de la importancia de las funciones ejecutivas o de las emociones, ahí hay ideología detrás, ¿eh? Claro que el cerebro eso le ayuda ¿a qué? A hacer personas más flexibles, más reflexivas, pero eso es ideológico. A lo mejor yo quiero hacer personas que sean sumisas, o yo quiero hacer trabajadores que quieran sobresalir mucho dentro de su profesión y que no se preocupen de su entorno. Claro, lo que yo os decía, ahí hay ideología, filtrado como por vuestra ideología también, ¿no? Pero si lo que queremos es formar hijos, hijas, que sean felices, que estén a gusto consigo mismos, ahora lo que voy a decir es muy feo, ¿eh? Pero ¿sabéis que la primera causa de muerte en adolescentes es el suicidio? Joder, perdón. Es muy duro, ¿eh? Es la edad que deberían querer comerse el mundo. Que están descubriendo la adultez, la sexualidad, una serie de aspectos que son motivadores por sí mismos. Pero no llegan ahí de una forma con ninguna competencia. Claro, ¿qué es más importante? Claro, aquí vamos, repito, es ideológico, pero si lo que valoramos es que se conviertan en adultos serios no significa que no sean divertidos, ¿eh? O sea, que sean responsables, seguros de sí mismos, que también sepan educar a sus hijos, que tenemos que valorar. Y bueno, pues te vamos a dejar que te vayas a activar Twitter, porque creo que hay mucha gente que quiere hacerte preguntas. Y de verdad, yo te vuelvo a agradecer en nombre del equipazo que forma este proyecto, porque es gente que trabaja mucho y muy duro por llevar esto, algo tan difícil hoy en día, por llevarlo a su día a día además, es decir, por hacerlo realidad. Te agradezco enormemente que aceptara la invitación, ya no solo de venir a Totana, sino de compartir este rato con las familias. Y a mí me gustaría acabar con una cita de María Montessori, ¿no? Claro. Ya que estamos. Es una cita del libro Educar para un nuevo mundo. Y dice así: los hombres carecen de la educación suficiente para controlar los acontecimientos y terminan por ser sus víctimas. Siempre existieron ideas nobles y sentimientos profundos, pero sigue habiendo guerras. Si la educación continuara con sus viejas fórmulas y se le siguiera considerando como la simple transmisión de conocimientos, el problema se tornaría irresoluble y no habría esperanza de mejorar el mundo. Solo el estudio científico de la personalidad humana nos puede llevar a la salvación, y para ello tenemos ante nuestros ojos a una entidad psíquica en los niños, un grupo social gigantesco, una genuina potencia mundial si se le encamina correctamente. Si tiene que llegar ayuda y salvación, serán los niños los que la traigan, pues los niños son los constructores del hombre y de la sociedad. Gracias. Y ojalá algún día puedas volver a aparecer por aquí en tu Harley. Cuando queráis. Gracias, muchas gracias de verdad. Y muchas gracias a todos.